Hola a todos y a todas, mi nombre es Martín Ayala y en este video vamos a hablar de el nombre, el domicilio y el patrimonio de las personas como atributos de la persona. Estos temas constituyen los últimos puntos de la unidad 2 del programa de la materia de Derecho Privado 1. Haciendo un repaso, introduciéndonos en el tema, hablamos primero de qué son los atributos de la persona. Los atributos de la persona son modos de ser que caracterizan a la persona, que la individualizan, y se diferencian los atributos de la persona con los derechos personalísimos, en que los derechos personalísimos son propiedad, como la palabra lo dice, derechos, es decir, facultades que tiene un sujeto de exigir de otro un determinado deber o conducta, y en el caso de los derechos personalísimos son facultades o derechos que tiene el sujeto o la persona por el solo hecho de ser persona, como son, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la seguridad, el derecho a la privacidad. En cambio, los atributos de la persona no son propiamente ni un derecho ni una obligación, sino que son un complejo de facultades y deberes que caracterizan a la persona, que se le atribuyen a la persona para caracterizarla en su modo de ser. Enumerando a los atributos de la persona, decimos que los atributos son la capacidad de ejercicio o de derecho, el nombre, el domicilio y el patrimonio. Hoy nos vamos a detener en estos últimos tres atributos de la persona humana. Con respecto al nombre, decimos que el nombre es la individualización del sujeto, tanto dentro de su familia como dentro de su sociedad, y cumple la función de poder individualizar o, digamos, separar a la persona del resto del colectivo, ¿no? Poder determinarla, poder individualizarla. Dice el artículo 62 del Código Civil y Comercial que la persona humana tiene el derecho y el deber de usar el pronombre, prenombre y el apellido que le corresponden. Fíjense entonces cómo aparece en este atributo esa caracterización de que es un complejo de facultades, derechos y deberes u obligaciones. También en ese artículo ya nos distingue las dos partes o las dos clases del nombre. Lo que llamamos nombre de pila, o el código denomina prenombre, y lo que llamamos apellido. Cada una de estas dos partes del nombre tiene sus reglas especiales. Con respecto al nombre de pila, el artículo 63 determina algunas reglas. Por ejemplo, con respecto a los requisitos, no puede una persona humana tener más de 3 nombres de pila, ¿sí? Solamente hasta 3 nombres de pila. Esto, bueno, tiene que ver con una tradición que permitía una cantidad importante de nombres, ¿no? Si ustedes recuerdan, Belgrano tenía como 8 o 10 nombres, hasta su apellido. Esto, bueno, se limitó a 3. También otra regla es que no pueden tener el mismo nombre, los mismos nombres o prenombres, los hermanos vivos, hermanos que están vivos. No podrían tener todos el mismo prenombre, incluyendo con prenombre todos los nombres de ese prenombre. Es decir, podría haber 2 hermanos que se llamen José, pero uno sea José Carlos y el otro José Fernando, o 2 hermanos, pero no de padre y madre, sino medio hermanos, también podrían tener el mismo nombre. Pero 2 hermanos de padre y madre, o de los mismos progenitores, vamos a decir, no podrían tener los mismos prenombres, es decir, llaman de José Fernando ambos, mientras si ambos están vivos. Y tampoco pueden inscribirse nombres extravagantes, ¿no? que puedan causar alguna degradación o indignidad en el sujeto titular de ese prenombre, ¿no? Por ejemplo, un prenombre que signifique alguna forma de discriminación contra el sujeto, ¿sí? Bastante desagradable deberían ser los progenitores que pongan un nombre así, pero la ley expresamente lo prohíbe. Sí pueden inscribirse nombres aborígenes o de comunidades autóctonas, latinoamericanas,
está admitido y hay bastante, tampoco están prohibidos los nombres extranjeros. Con respecto a la elección del nombre, también el artículo 63 establece que corresponde a los progenitores y a falta de estos, a los que tengan autorización o a los que tengan su guarda o al Ministerio Público o en última instancia al funcionario del registro civil elegir el prenombre, ¿no? Y en esto hay suma libertad. En caso de que los progenitores ambos decidan la inscripción, tienen que estar de acuerdo en el prenombre elegido. Con respecto al apellido, el apellido es la individualización del sujeto dentro de la sociedad, es decir, ya no dentro de la familia, sino es la individualización del sujeto como integrante de una familia. Los caracteres del apellido es que está compuesto por los apellidos de sus progenitores. Vamos a ver ahora entonces veamos entonces cómo se forma el apellido. Primero tenemos la formación del apellido de los hijos matrimoniales. El hijo matrimonial lleva el apellido de uno o ambos de sus progenitores en el orden que ellos decidan. Puede llevar solamente el apellido de uno o de ambos progenitores y puede estar primero el de uno progenitor u otro, indistintamente en el orden que los progenitores decidan. Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre cuál es el orden del apellido, de los apellidos de sus progenitores, se sortea el orden de los progenitores, ¿no? Es decir, si no se ponen de acuerdo si lleva el apellido de un progenitor o de otro, se sortea cuál es el apellido que va primero, ¿no? Lo cual hace más razonable la elección obliga a los progenitores a tratar de ponerse de acuerdo. Si solamente es reconocido por uno de sus progenitores, el hijo llevará el apellido de quien lo reconoció. Con respecto a los hijos extramatrimoniales, también el segundo párrafo del artículo 64 prevé una regla parecida, es decir, si es reconocido por ambos progenitores, puede llevar el apellido de ambos, en el orden que los progenitores hayan decidido. Si el reconocimiento de ambos padres es simultáneo, se aplica el sorteo si no se ponen de acuerdo sobre qué apellido va primero y cuál va segundo. En cambio, si el reconocimiento del niño es sucesivo, es decir, primero lo inscribe o lo reconoce uno de los progenitores y luego el otro, llevará entonces primero el apellido del progenitor que primero lo reconoció, y si no se ponen de acuerdo, es el juez, ya no por sorteo, sino que es el juez el que determina el orden de los apellidos. En el caso que la persona no tenga reconocimiento de padres, no haya sido reconocido por ninguno de sus progenitores, el apellido se lo elige de un apellido común o usado normalmente, ¿no? Es decir, por ejemplo, un apellido habitual en la región o en la zona de su reconocimiento. La regla anterior, de mediados del siglo pasado, era que se inscribía con un nombre, es decir, que no se le ponía apellido al niño huérfano, al niño sin filiación, sino que se le ponía como apellido un nombre, ¿no? Como, digamos, Julián, Damián, Miguel. Esto generaba discriminación porque daba a entender que esa persona o alguno de sus antecesores había sido no reconocido por sus progenitores. Esta discriminación no era justa para el niño o para la persona que llevaba ese apellido. Por eso es que ahora se ha decidido, desde antes del Código Civil Comercial, que se le imponga un apellido común, ¿no? Fernández, González, Martínez. ¿Qué pasa con el apellido de las personas casadas? Esta es una regla que viene ya desde la ley del matrimonio igualitario, que establece que el artículo 67 establece que cualquiera de los cónyuges puede usar el apellido del otro con la preposición de o sin ella. Es decir, cualquiera de los cónyuges puede agregar a su propio apellido el apellido del otro cónyuge. Ya no es la cónyuge mujer que puede agregar el apellido del cónyuge varón. Allí es donde aparece la injerencia de la ley de matrimonio igualitario, puesto que ahí no había
al ser un matrimonio igualitario no podíamos decir cuándo se podía sumar o no el apellido. Y entonces, a partir del Código Civil y Comercial, cualquiera de los cónyuges, en cualquier tipo de matrimonio, heterosexual o no, puede agregar el apellido del otro cónyuge con la preposición de, como era tradición fundamentalmente del derecho español, o sin la preposición de. La persona divorciada o las personas cuyo el matrimonio ha sido declarado nulo pierde la posibilidad de llevar el apellido de su cónyuge, salvo que por cuestiones muy excepcionales el juez lo autorice. Pero la regla es que ya divorciado o nulo no puede llevar el apellido del cónyuge del cual se ha divorciado o del matrimonio que ha sido declarado nulo. En cambio, el viudo, artículo 67 también, en cambio el viudo puede seguir usando el apellido del cónyuge fallecido siempre y cuando no contraiga nuevas nupcias ni vuelva a vivir en convivencia con otra persona. Por último, la diferencia entre el nombre y el seudónimo. El seudónimo es el apodo con el que es conocido o conocida la persona en el ámbito de su trabajo, ¿no? Mirta Legrand, Susana Jiménez, Quino, Caloi. El nombre que usa la persona en un determinado espacio de su trabajo. Lo que dice el Código Civil es que ese seudónimo tiene la misma protección legal que el nombre, ¿no? Por ejemplo, no podrá otra persona usar su nombre, no podrá negársele el uso de ese nombre, aun cuando no sea un nombre, sino un apodo o seudónimo. Por último, con respecto a la protección del nombre, el artículo 71 del Código Civil y Comercial prevé 3 acciones en protección al nombre de las personas. Primero, la acción de reconocimiento del nombre, está en el primer párrafo del artículo 71, que dice: aquel a quien le es desconocido el uso de su nombre, tiene acción para que le sea reconocido y se prohíba toda futura impugnación por quien lo niega. Se debe ordenar la publicación de la sentencia a costa del demandado. Es una situación bastante excepcional en el que se le negara a una persona el nombre, es decir, se le dijera a la persona: vos no sos fulano de tal o no sos Martín Ayala. Una acción bastante excepcional, insisto. La segunda acción es la acción de impugnación del nombre, que establece el segundo párrafo del 71, que dice que tiene acción aquel cuyo nombre es indebidamente usado por otro para que cese en ese uso. Esto quiere decir, si otra persona intenta hacerse pasar por mí y utiliza mi nombre sin tener derecho a hacerlo, ¿sí? Sin ser un homónimo, puesto que si se tratara de una persona homónima, o sea, del mismo nombre, tendría derecho a usar el nombre, puesto que aunque sea igual al mío, es el nombre que le corresponde. Y por último, la acción de defensa del nombre o del buen nombre, que establece el inciso C del artículo 71, que dice que tiene acción aquel cuyo nombre es usado para la designación de cosa o personaje de fantasía, si con eso se le causa un perjuicio material o moral, ¿no? Cuando el nombre se usa para denigrar a la persona, por ejemplo, usando ese nombre para una cosa o un objeto o un animal con ánimo de desprestigiar al titular de ese nombre. Vamos al segundo atributo del que vamos a hablar ahora, que es el domicilio y que está regulado a partir del artículo 73 del Código Civil y Comercial. El domicilio es el espacio físico o el lugar físico donde la ley presupone que se encuentra la persona como para que le pueda ejercer los derechos de los cuales es titular o para que le sean reclamadas las obligaciones que debe cumplir en un espacio, en un lugar, donde se le exige o donde puede reclamar el cumplimiento de sus derechos. Para esto establecemos o fijamos, o la ley determina, un domicilio. La función del domicilio es determinar cuál es la ley y el juez competente para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. Dice el artículo 78, efecto del domicilio: el domicilio determina la competencia de las autoridades en las relaciones jurídicas. La elección de un domicilio produce la prórroga de la competencia. Con respecto a las clases de domicilios, vamos a tener una clasificación que distingue primero al domicilio general
y dentro del domicilio general al domicilio real y al domicilio legal. Hablamos de que distinguimos domicilio general, puesto que cuando hablamos del domicilio general nos referimos al domicilio aplicable al sujeto en la generalidad de los actos o relaciones jurídicas de los que es titular, es decir, para la generalidad de los casos o de los supuestos en los que le es exigible una obligación o que quiere reclamar un derecho, para los casos sin especificación particular. El domicilio general puede ser de dos tipos: el domicilio real, que es el que seguramente tenemos la mayoría de nosotros, de los que estamos escuchando esta clase, que es el domicilio que tiene la persona en donde vive, con intenciones de radicar allí su domicilio habitual, su residencia permanente o habitual. Dice el artículo 73, la persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde desempeña esa actividad para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad, ¿no? El domicilio real, entonces, el domicilio donde la persona vive con carácter de residencia habitual. En cambio, domicilio legal, previsto en el artículo 74, es un domicilio general, al igual que el anterior, pero que no lo determina el sujeto por el lugar donde vive, sino que es un domicilio que la ley presume, sin admitir prueba en contrario, sin permitir que se admita otro domicilio, para algunas personas en particular, para algunos sujetos individualmente designados en el artículo 74. Ya les adelanto que la enumeración es muy breve, muy sucinta, muy cortita, y por lo tanto son muy pocas las personas que tienen domicilio legal. Dice el artículo 74, el domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Es decir, es el domicilio en donde la ley dice aquí la persona vive, aunque en la realidad o en la práctica no viva allí. Sigue el artículo. Solo la ley puede establecer el domicilio legal, ¿sí? No lo elige la persona, lo fija la ley, y sin perjuicio de lo que puedan decir normas especiales. ¿Quiénes tienen domicilio legal? A continuación, el mismo artículo 74 enumera en 4 incisos las únicas personas que tienen domicilio legal. Y dice primero, los funcionarios públicos tienen domicilio en el lugar donde deben cumplir sus funciones, siempre que no sean temporarias, periódicas o de simple comisión, ¿no? No está hablando del empleado público, sino del funcionario público, que tiene alguna función directiva, por ejemplo, gobernador, ministro, secretario, intendente. Tienen domicilio en el lugar donde cumplen sus funciones. Segundo inciso, los militares en servicio activo tienen domicilio en el lugar donde prestan el servicio, ¿sí? Los militares de carrera tienen domicilio en el lugar donde cumplen su función. Tercer inciso, los transeúntes o las personas que no tienen que tienen un ejercicio ambulante sin domicilio conocido, lo tienen donde están viviendo. Es un domicilio legal, la ley presume que allí es su domicilio, aunque no sea una residencia habitual, que era el requisito para el domicilio real. Cuarto inciso, las personas incapaces, está hablando acá de los incapaces de ejercicio de hecho, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes, las personas por nacer o las personas declaradas incapaces por sentencia judicial, tienen domicilio en el domicilio de sus representantes. Fíjense entonces que únicamente tienen domicilio legal los funcionarios públicos, los militares, los transeúntes o los que viven sin un domicilio habitual y los incapaces de ejercicio. Muchas veces se confunde el domicilio legal con el domicilio judicial, con el domicilio que tiene una persona en un proceso, que muchas veces coincide con el domicilio de la oficina del abogado que lleva ese juicio. No tiene ningún punto de comparación. El domicilio legal no es el domicilio judicial, no es el domicilio del abogado. El domicilio legal es solamente para estas 4 personas: funcionarios públicos, militares, transeúntes o incapaces de ejercicio. Por último tenemos el domicilio especial, que se distingue del domicilio general porque solamente se aplica el domicilio especial para ciertos y concretos actos en particular, ¿no? Por ejemplo,
un ejemplo de domicilio especial es el domicilio fiscal. Entonces yo tengo un domicilio fiscal en mis relaciones fiscales con RGR, podría tener otro en mis relaciones fiscales con rentas, otro con el municipio de la ciudad de Posadas, y si yo fuera contribuyente, supongamos, en la jurisdicción de Corrientes, tendría otro domicilio especial para mis relaciones jurídicas con el fisco de la provincia de Corrientes, provincial o municipal. ¿Por qué es un domicilio especial? Es porque solamente se aplica a esos actos. Por ejemplo, si yo tuviera un litigio por una relación profesional con otro colega o con un cliente, no podría notificarme en el domicilio especial fiscal, porque no tiene nada que ver la cuestión del domicilio fiscal con el reclamo profesional. Otro ejemplo de domicilio especial es el domicilio contractual. Si yo celebro un contrato, por ejemplo, un contrato de locación, puedo elegir un domicilio especial para cada contrato que realice. Y por lo tanto puedo tener un domicilio especial para cada vínculo contractual que celebre. Es un domicilio especial contractual. Y también es domicilio especial el domicilio judicial, o también llamado procesal, que es el domicilio que tiene una parte, ¿no? La parte que está sometida o en trámite en un proceso judicial para fijar domicilio dentro de la jurisdicción del tribunal donde está litigando, y que ordinariamente va a coincidir con el domicilio del profesional abogado o abogada que lleva ese litigio. Por ejemplo, una persona podría tener tantos domicilios especiales como procesos tenga, ¿no? Si tiene un juicio en Posadas y otro en Iguazú y otro en El Dorado, pues va a tener un domicilio procesal en Posadas para el juicio de Posadas, otro en El Dorado para el juicio en El Dorado y otro en Iguazú. Pueden ser inclusive del mismo, diferente abogado, no importa, pero el domicilio procesal de esa persona, no la del abogado, sino la de la parte que está en el juicio, será diferente en cada proceso, ¿no? Le llevemos la diferencia del domicilio especial. Dice el artículo 75 en relación al domicilio especial: las partes en un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan. Y se ha agregado recientemente, el año pasado, o sea en el año 2020, pueden además constituir domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan, ¿no? Habilita la posibilidad de constituir un domicilio electrónico. Esto parece que es una norma que es insuficiente, digamos. Hay que dotar de alguna garantía a esta posibilidad de notificar en el domicilio electrónico, pero bueno, la ley por lo menos desde el año 2020 lo admite. Vamos a entrar por último al cuarto atributo, tercero de los que desarrollamos hoy, que es el patrimonio. El patrimonio es el conjunto de cosas y de cosas y de bienes, de derechos y de cosas de los cuales es propietario o titular un sujeto. La función del patrimonio, como vamos a ver más adelante, es fundamentalmente servir de garantía para los acreedores. Si una persona tiene deudas y no cumple con sus deudas y sus obligaciones, sus acreedores van a poder cobrar, percibir, hacer efectivo su crédito liquidando el patrimonio del sujeto deudor. De esta manera, el patrimonio tiene este rol o esta función de ser garantía del cobro de las obligaciones por parte de los acreedores del titular del patrimonio. Se integra, como decíamos, con bienes y cosas. Vamos a dar alguna noción sobre qué son los bienes y cosas. Las cosas son los objetos materiales susceptibles de apreciación pecuniaria, y los bienes son los objetos inmateriales susceptibles de apreciación pecuniaria. Por ejemplo, un derecho. El derecho a cobrar honorarios es un bien, porque no tengo el dinero todavía. Si yo ya tuviera el dinero en mi bolsillo, ya cobré o lo tuviera en la cuenta bancaria, es una cosa. Pero si lo tengo por cobrar, es un derecho, ¿no? O derechos contractuales. Por ejemplo, si yo tuviera una franquicia de McDonald's, si yo tuviera los derechos para distribuir en la provincia de Misiones un producto de primera marca, esos derechos muy valiosos son objetos inmateriales susceptibles de apreciación pecuniaria. En cambio, las cosas son
objetos materiales susceptibles de apreciación pecuniaria. Las cosas admiten dos clasificaciones, dos formas de clasificación. Se las puede clasificar conforme a su propia naturaleza o en relación consigo mismas, o se las puede clasificar con relación a su propietario o titular. Comenzamos la clasificación de las cosas con relación a sí mismas y tenemos allí que las cosas se dividen en cosas inmuebles y cosas muebles. En el artículo 255 enumera que son cosas inmuebles, los inmuebles por su naturaleza, es decir, el suelo, y las cosas orgánicamente incorporadas al suelo, y también son cosas muebles por accesión, las cosas inmuebles por accesión, aquellas cosas muebles inmovilizadas por accesión física al suelo, con carácter perdurable. Por ejemplo, los edificios, una construcción. Dice el artículo 225, está mal la diapositiva, es 225, son inmuebles por su naturaleza las cosas incorporadas a él de manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. Y son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por adhesión física al suelo con carácter perdurable. En este caso, las cosas muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario. Es decir, son cosas inmuebles por accesión las construcciones, claramente. Y por otro lado tenemos las cosas muebles, ¿sí? Están definidas en el artículo 227, aunque no requiere mucha definición. Son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas, por ejemplo los animales, o por una fuerza externa. Las cosas muebles, a su vez, admiten varias clasificaciones. Vamos a ver algunas de ellas. Una de estas clasificaciones es la que distingue las cosas muebles en cosas muebles fungibles y cosas muebles no fungibles. Son cosas muebles fungibles aquellas en las que cada individuo de una especie, es decir, cada cosa que integra la misma especie, puede ser reemplazada por otra cosa de la misma especie sin afectar los derechos del propietario. Por ejemplo, el dinero, si yo soy titular de 1.000 pesos, pueden cambiarme ese derecho de 1.000 pesos por cualquier otro billete de 1.000 pesos, por 10 billetes de 100, por 20 billetes de 50, por 2 billetes de 500, ¿sí? Es decir, se pueden cambiar sin afectar el derecho del propietario. Lo mismo podríamos decir un vehículo 0 kilómetro, un electrodoméstico 0 kilómetro, un libro sin uso, cereal, yerba mate. En cambio son cosas no fungibles, aquellas que no pueden ser reemplazadas unas por otras de la misma especie porque son singulares, ¿no? Allí encontramos, por ejemplo, una obra de arte, un libro usado que pueda tener anotaciones de su propietario. Otra clasificación de cosas es la que distingue en cosas consumibles y no consumibles. Está regulada o está definido en el artículo 231. Dice que son consumibles aquellas cosas que se agotan con su primer uso, aquellas cosas que dejan de ser lo que son a partir de su primer uso, dejan de ser esa cosa, y en cambio son no consumibles las que no dejan de existir con su primer uso, aunque, por supuesto, con el transcurso del tiempo puedan deteriorarse paulatinamente. Tiene que ver con la posibilidad del reuso de las cosas, claramente. Otra clasificación es la que distingue entre cosas divisibles e indivisibles, artículo 228. Son cosas divisibles las que pueden ser divididas en partes o en porciones sin que pierdan su naturaleza, sin que dejen de ser una cosa, la misma cosa que son, un todo homogéneo y análogo tanto a las partes como a la cosa misma. Por ejemplo, el dinero es una cosa divisible, yo puedo dividir hasta el centavo el dinero y sigue siendo dinero, no deja de ser dinero. En cambio, una vaca, se puede dividir en partes, pero deja de ser vaca, en todo caso será asado o será otra cosa, será carne, pero deja de ser la cosa que era, ¿no? Por último, una clasificación que distingue entre cosas principales y cosas accesorias. Son cosas principales
aquellas que no dependen de otra para existir, artículo 229, y en cambio son accesorias, artículo 230, aquellas cuya existencia y naturaleza está determinada por otra cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas. El régimen jurídico es el de la cosa principal, excepto que se diga lo contrario. Y dentro de las cosas accesorias distinguimos dos categorías. Los frutos, por un lado, y los productos. Están regulados, están definidos en el artículo 233. Son frutos aquellas cosas accesorias que una cosa principal produce de una manera renovable o periódica y que pueden ser separados de la cosa principal sin alterar o disminuir el valor o importancia o la sustancia de la cosa principal. Por ejemplo, una cosecha. Los frutos son de tres tipos: los frutos naturales, frutos industriales y los frutos civiles. Los frutos naturales son los productos espontáneos de la naturaleza, la cosecha de yerba mate o de cualquier otro producto que se pueda cosechar, que produzca la naturaleza. Los frutos industriales son los que se producen por el trabajo del hombre, la industria del hombre. Los frutos civiles, por último, son las rentas de una cosa o de un patrimonio, ¿no? Un alquiler es el fruto civil de un departamento o de un inmueble o de un vehículo. El alquiler es entonces un fruto civil. En cambio, los productos son, al igual que los frutos, objetos accesorios que se extraen de un principal, pero la diferencia es que los productos son no renovables, es decir, la cosa principal no los vuelve a producir y por lo tanto, una vez extraídos de la cosa, disminuyen el valor de la cosa principal. Por ejemplo, la piedra de una cantera, las piedras preciosas de una mina, el petróleo de una perforación, el gas de una perforación, son productos, porque son accesorios de la cosa principal, pero una vez extraídos, disminuyen el valor de la cosa a la cual acceden. La segunda clasificación de cosas es la que tiene en cuenta o tiene en relación quién es su propietario, ¿no? Es clasificación de las cosas en relación a su titular. Y allí vamos a distinguir tres clases de cosas que se caracterizan o se distinguen por su propietario o titular. Primero tenemos las cosas del dominio público del Estado, sea este el Estado nacional, provincial o municipal. Luego vamos a hacer alguna aclaración sobre esto. Pero si el Estado nacional puede ser propietario de las cosas con el carácter de dominio público. Son las cosas que están enumeradas en el artículo 235 y que tienen la característica de que son del dominio público, quiere decir que conforme la reglamentación que pueda establecer una ley, pueden ser aprovechadas o utilizadas por cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, inciso A, el mar territorial; inciso B, las aguas interiores, bahías, golfos y ensenadas, puertos; inciso C, los ríos, estuarios y arroyos; inciso D, las islas; inciso E, el espacio aéreo; inciso F, las calles, plazas, caminos, canales, puentes, cualquier otra obra pública construida para utilidad común. Claramente una calle es del dominio del Estado, pero es un dominio público porque lo usamos todos. Los documentos oficiales del Estado, los yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Otra clasificación es el que corresponde a las cosas del dominio privado del Estado, artículo 236. Pertenecen al dominio privado del Estado, por ejemplo, los inmuebles sin propietario, las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, los lagos no navegables que carecen de dueño, las cosas muebles de dueño desconocido abandonadas y los bienes adquiridos por el Estado, por ejemplo, por compra, por donación, por testamento, por usucapión o prescripción adquisitiva. ¿Cómo distinguimos cuándo es del Estado nacional, provincial o municipal? Bueno, esta distinción va a estar en las constituciones nacionales
la Constitución Nacional para distinguir lo que es del Estado Nacional y Provincial, y en la Constitución de cada provincia para determinar qué corresponde a la provincia y qué a los municipios que le integran. Pero fundamentalmente tenemos que decir, o podemos advertir, que las provincias se han reservado en la Constitución Nacional la propiedad originaria de los recursos naturales, ¿no? De allí es que existe una disputa, inclusive judicial, sobre la propiedad del río Iguazú, que al ser un recurso natural, la provincia de Misiones alega que es de su propiedad, y bueno, al ser un río limítrofe, el Estado Nacional se arroga la posibilidad de su titularidad, y esto tiene que ver con los saltos, ¿no? Porque si bien el Parque Nacional Iguazú está en un territorio federal, porque es de propiedad del Estado federal porque es dueño, no recuerdo si fue una donación o una compra, en cambio el salto o las cataratas están en el cauce del río, ¿no? Esto ha generado alguna disputa que la Corte ha dirimido a favor del Estado federal. Por último tenemos las cosas de los particulares. Todo lo que no está determinado anteriormente, que sea del Estado, es de los particulares. Cerramos los temas de atributos y en el caso particular del patrimonio, reiterando quizás el aspecto más importante del patrimonio, que tiene que ver con la función, que es el de servir de garantía común a los acreedores. Dice el artículo 242, todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que los integran. Es decir, que la función principal del patrimonio es de darle tranquilidad a los acreedores del titular de ese patrimonio que se van a cobrar, ¿no? De allí es que si yo voy a pedir un crédito a un banco, lo primero que hacen es averiguar cuál es mi patrimonio, cuáles son mis ingresos, qué posibilidades de pago tengo, porque fían o confían en que voy a pagar en la medida en que el patrimonio sea suficientemente holgado para atender a las obligaciones. Ahora, si bien decimos que el patrimonio está compuesto por todas las cosas, objetos materiales susceptibles de apreciación pecuniaria, y los bienes, objetos inmateriales susceptibles de apreciación pecuniaria, y el patrimonio compuesto por todo esto es garantía común de los acreedores, hay algunos bienes que, aunque integran el patrimonio, algunas cosas o bienes, están excluidos. Uno de estos es especialmente la vivienda, que tiene un régimen de protección singular, regulado a partir del artículo 244. Antes del Código Civil se denominaba la protección de la vivienda familiar, y ahora no se exige que sea una familia, la vivienda de una persona individual tiene la misma protección, y lo que establece es que la persona propietaria de la vivienda puede proteger su vivienda habitacional, una sola por persona, donde vive, y esa vivienda, aun cuando integra el patrimonio, está fuera o está excluido del alcance de los acreedores por obligaciones posteriores a su protección. Es decir, yo inscribo en el registro que esa es mi vivienda y por lo tanto la someto al régimen de protección de la vivienda, y las deudas que nazcan luego de esa inscripción no pueden embargar la vivienda. Sí podrán embargar el resto del patrimonio, pero no a la vivienda. Es una forma importantísima de proteger a la vivienda personal, de proteger a la persona propietaria. Otros bienes excluidos son, por ejemplo, las jubilaciones, las indemnizaciones por accidente de trabajo, los sueldos en determinado porcentaje, las herramientas de trabajo son bienes excluidos, pero el más importante es la vivienda. Y cerramos el tema con la clasificación de acreedores, ¿no? La ley distingue 3 categorías de acreedores: los acreedores con garantía real, por ejemplo, un acreedor hipotecario o un acreedor prendario, son los que tienen la mayor garantía de cobro. Los acreedores privilegiados son aquellos que por ley tienen derecho a cobrar antes que otros acreedores. Por ejemplo, el trabajador es acreedor privilegiado con respecto a las maquinarias que están en la fábrica donde él trabaja.
El vendedor es acreedor privilegiado para cobrar el saldo del precio sobre la cosa vendida. Y por último encontramos los acreedores quirografarios o comunes que no tienen ningún privilegio y cobran en último lugar. Espero que hayamos podido desarrollar, aunque sea brevemente, estos contenidos, y para el repaso de estos contenidos, para la profundización, les recomiendo el libro de la profesora Aida Kemmelmayer de Carlucci, que venimos trabajando, o el Código Civil y Comercial comentado. Que todos y todas tengan un buen día.